Bueno, muchas gracias. Seguimos con la siguiente llamada. Ani, ¿la tomas tú? Toma la Dale. llamada. ¿Aló? ¿Aló? Hola. Hola Rubén, ¿cómo estás? Divinamente, ¿cómo están? Bien, Rubén, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Genial, genial. Muy bien, muchas gracias. Bueno, no, un gusto tenerte acá. Nos vimos ayer que estuvimos en unas pruebas. Qué bueno volverte a ver. Y te damos la palabra para que comiences con tu caso. Perfecto, muchísimas gracias a ustedes, al equipo de Ivo, por esta oportunidad de verdad tan bella. Me la he estado pasando buenísimo aquí tras bambalinas mirando las presentaciones y a todos los que se están sintonizando. Hoy les voy a compartir lecciones aprendidas y algunos métodos basados en un estudio de caso bajo este título, La confianza antes de la innovación. A ver, pero antes, permítame presentarme. Mi nombre es Rubén Ocampo. Soy el fundador de una agencia de innovación llamada Conic Group, basada en Estados Unidos. Yo actualmente estoy sintonizándome desde California. Y Conic aplica metodología de diseño en 3 áreas: participación cívica, en el área de aprendizaje y en innovación responsable. Y uno de nuestros aliados claves que ya estuvo participando hoy en el espacio de participación cívica es Bloomberg Philanthropies. Y gracias a ellos hemos tenido la oportunidad de trabajar con alcaldías aquí en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Europa. Así que hoy les voy a compartir lecciones aprendidas con base en un proyecto que hicimos con la ciudad de Chicago y particularmente con el Distrito de Escuelas Públicas de Chicago. Así que para empezar, quiero darles algo de contexto. En el 2013 se cierran 50 escuelas públicas en Chicago. Esta decisión se tomó primordialmente con base en 2 criterios. La población estudiantil en esas escuelas, que estaba en decline, estaba muy por debajo de su capacidad, y el desempeño académico, no les estaba yendo bien en sus exámenes. Cada punto que ustedes ven en ese mapa representa una escuela que se cerró. Y las 2 zonas que ven resaltadas en rosado representan áreas de la ciudad de Chicago con una población afroamericana por encima del 50%. Es decir, como se pueden imaginar, esta decisión tuvo muchos tintes de discriminación racial. La decisión no tuvo ningún proceso de participación de las familias afectadas, de las comunidades afectadas, ni siquiera de los rectores o de los profesores de los colegios que se cerraron. Entonces tengan eso como contexto. Ahora, 6 años más tarde, en el 2019, Lori Lightfoot es elegida como alcaldesa de Chicago. Es un momento histórico para la ciudad por varias razones. Ella es la primera mujer afroamericana, la segunda mujer y la tercera persona afroamericana en ocupar el cargo de alcalde de Chicago. De hecho, Chicago no había tenido un alcalde de color, un alcalde afroamericano en 30 años. Además, Lori es la primera mujer negra abiertamente lesbiana en ocupar el cargo de alcaldesa de una de las ciudades grandes de Estados Unidos. Entonces, como se pueden imaginar, la agenda de gobierno de Lori se enfocó mucho en los temas de diversidad, equidad e inclusión. Entonces, una de las primeras cosas que hace Lori al hacerse alcaldesa es abrir una nueva oficina, que es la Oficina de Equidad y Justicia Racial dentro de la alcaldía. Y en esa oficina pone a cargo a esta mujer, a Candace Moore. Ahora, uno de los temas que surge durante el término de alcaldía de Lori Lightfoot es cómo crear un proceso restaurativo con las comunidades afectadas en la alcaldía anterior por el cierre de las escuelas. Entonces, en este marco surge esta pregunta de cómo podríamos empoderar a las comunidades que fueron afectadas por los cierres de escuelas para que puedan convertir esos terrenos y esos edificios en activos de beneficio comunitario. Es decir, parte del cierre de las escuelas
es que no había ni siquiera un plan para qué hacer con esos terrenos, con esos edificios. Algunas comunidades crearon sus propios planes y convirtieron esos edificios en un activo para la comunidad, pero en muchas de ellas simplemente estaban ahí, envejeciéndose y sin ser utilizados. Entonces, ahí es donde nosotros llegamos. Nos invitan a CONIC a ayudarles a resolver esto de alguna manera. Y para responder esta pregunta, nosotros, CONIC, unimos fuerzas con la ciudad de Chicago, con el Distrito Escolar de Escuelas Públicas de Chicago y con Bloomberg Associates para crear algo que llamamos el CPS Reimagining with Community Toolkit. Aquí tengo un enlace, si lo pueden poner en la pantalla para que la gente tenga acceso. Este es un kit de herramientas para reimaginar con la comunidad. Está disponible en línea, como ya les dije, y lo pueden mirar con calma una vez tengan el enlace. Este kit contiene recursos para que líderes comunitarios puedan facilitar procesos colaborativos de planeación con sus comunidades. Entonces, una vez creamos este toolkit, este kit de herramientas lo empezamos a socializar. Hicimos varios entrenamientos con equipos del distrito público de escuelas. Empezamos a notar que a pesar de que había mucho entusiasmo, la adopción de las metodologías no se daba, era muy baja. Entonces, uno de nuestros aliados dentro del equipo de liderazgo del distrito escolar nos pide que facilitemos un proceso de participación con una comunidad en particular para que tanto los líderes de esa comunidad como los empleados del distrito puedan tener una experiencia directa, tangible con estas herramientas. Entonces, ya saben que estamos en la ciudad de Chicago, ¿no? Y la comunidad con la que decidimos crear esa experiencia, ese proyecto, digamos, de aplicación, se llama North Lawndale. Ahora, si recuerdan el mapa que les mostré antes con todos esos puntitos rojos, y si recordarán, había un par de zonas de mayoría afroamericana en la población, verán que North Lawndale está dentro de una de esas zonas, ¿ok? El detonante aquí, el dilema, digamos, de cierta manera, es que los líderes comunitarios de North Lawndale habían invertido 5 años creando algo de lo que estaban muy orgullosos, llamado el Plan de Calidad de Vida. Aquí está el Next Chapter para esta comunidad. Este plan recibió mucha atención. Fue un plan muy bueno, de hecho, por sus propuestas en temas como vivienda, desarrollo económico, transporte, artes, salud, áreas verdes, seguridad. Sin embargo, la propuesta de este plan respecto a educación pública se centraba en la construcción de una escuela STEM, es decir, de un colegio enfocado en ciencia y tecnología, porque querían crear un hub de ciencia y tecnología dentro de esta comunidad. Y esa parte del plan, la parte de escuelas, fue rechazada por el Distrito Escolar de Chicago por varias razones. Entonces, por un par de años después de la publicación de este plan, la pelota, digamos, del renglón escolar iba y venía entre las dos partes, porque no se podía llegar a un común acuerdo respecto a cuál sería el plan de educación para la comunidad. Ok, entonces tenemos un desafío, ¿no? Los líderes del distrito escolar no le pueden dar la espalda a la comunidad y saben que tienen que llegar a un común acuerdo. Entonces surge el desafío de cómo restablecer confianza con las familias y los líderes comunitarios de North Lawndale con el fin de co-crear y co-ejecutar un plan educativo para esta comunidad. ¿Okay? El co es indispensable aquí. Y para resolver este desafío, llegamos a una solución propuesta, que es la colaboración a través de un proceso facilitado entre representantes de la comunidad de North Lawndale y del Distrito de Escuelas Públicas de Chicago para transformar dos escuelas existentes, una elemental y una secundaria, en academias STEM regionales. Ok, aquí hay muchas palabras, así que voy a desglosar un poco lo que esto dice. Primero, la primera palabra, colaboración, clave. Como les mencioné, lo que se había hecho antes era un ciclo repetitivo en el que los líderes comunitarios trabajaban en su plan, hacían lo que ellos creían era una versión aceptable de participación comunitaria, la mandaban al distrito escolar, el distrito lo revisaba, lo rechazaba y se lo devolvía a los líderes. Y empezaba otra vez ese ciclo. Es decir, no había colaboración, había un autor de un plan y había un juez de ese plan. Segundo, para asegurar la neutralidad y la equidad de participación,
mi equipo, el equipo de Conic y yo, fuimos los facilitadores de este proceso. Entonces es un proceso facilitado. Es decir, una persona no puede ser participante o influyente del proceso de decisión y a la vez ser el facilitador de este mismo proceso. Nosotros no teníamos ninguna agenda con respecto al resultado. O sea, para nosotros lo que importaba era que el proceso fuera equitativo y que llegáramos a un resultado mutuamente satisfactorio entre las partes. Y finalmente, tuvo que haber la aceptación de parte de ambas partes de que no era viable construir una escuela nueva, que era lo que los tenía ellos como anclados en ese plan que había estado rechazado. Pero, sin embargo, era viable transformar no solo una, sino 2 escuelas existentes en academias STEM, sin tener que construir una escuela nueva. ¿Por qué? Porque esto atraería recursos, inversiones, no solo en el currículo de STEM, sino también en la infraestructura física de las escuelas, es decir, en la modernización de estas escuelas. Ya con todo ese contexto y con esa presentación del dilema, lo que quiero hacer ahora es compartir con ustedes algunas de las lecciones que nosotros aprendimos durante este proceso y de paso algunos de los métodos que usamos para que ustedes los puedan también utilizar. La primera lección es que en un principio la inversión fue para crear un sitio web, ¿no? Una página web. Y a medida que estábamos trabajando en esta página y en el contenido, pues obviamente surgió el deseo de hacer entrenamientos. Es decir, la gente se dio cuenta que el contenido era un contenido avanzado, que no eran simplemente palabras en una pantalla que iban a lograr facilitar su adopción. Cuando hicimos estos entrenamientos, y aquí tienen un ejemplo de uno en la imagen, empezamos también a darle asesoría a estos empleados del distrito escolar para que a medida que ellos empezaban a utilizar los métodos. Pero veíamos que había algo de miedo, de no querer hacer las cosas mal, o de no querer entrar a esos espacios tan delicados y vulnerables, donde hay ya una historia de tensión entre la comunidad y el gobierno. Entonces fue aquí que decidimos reforzar el sitio web, los entrenamientos, las asesorías, con procesos de participación comunitaria facilitados por nosotros, los expertos en esta metodología. En parte para que las personas que estábamos entrenando pudieran tener una experiencia tangible con las herramientas, lo pudieran ver en acción y no simplemente de una forma abstracta en una lección, en un aula de clases, ¿no? La segunda lección, y esta es la que le da el título a la presentación, es que en situaciones como estas, donde hay una historia de tensión entre las partes, es imprescindible generar confianza antes de iniciar un proceso de diseño. Es decir, si tú no confías en mí, o incluso si ya hay una historia de tensión entre nosotros, yo no puedo llegar y decirte, hey, te quiero entrevistar porque quiero saber qué piensas con respecto a X. O, hey, vamos a generar ideas juntos y vamos a tener una sesión maravillosa de generación de ideas, de lluvia de ideas. No. Entonces, durante la primera llamada que hicimos durante este proceso, solo habíamos 4 personas en la llamada. Estaba el líder del distrito escolar, que me invitó a facilitar este proceso, los 2 líderes comunitarios que habían trabajado en ese plan escolar para la comunidad, y yo. Yo le pedí durante esa sesión a los líderes comunitarios que compartieran conmigo sus reflexiones con respecto a la experiencia que habían tenido durante esos 5 años que duraron creando el plan y los 2 años que habían transcurrido desde que el plan se había publicado y se había vuelto esa pelota que iba y venía. Y utilizamos este método. Este es un método que quiero regalarles. Se llama Rose, Thorn, Bud, es decir, rosas, espinas y capullos. Con este método, lo que yo hice fue crear un espacio para que primero los líderes comunitarios pasaran unos minutos compartiendo sus rosas. ¿Qué son rosas? Las cosas positivas que recordaban de esa experiencia. Una vez habían terminado de compartir sus rosas, les pedí que compartieran sus espinas, que fue negativo con respecto a esa experiencia. Y finalmente les pedí que compartieran los capullos, que eran ideas u oportunidades que ellos veían para poder mejorar ese proceso si lo hicieran de nuevo, o el proceso a seguir, ¿no? El proceso para poder llegar a un común acuerdo. Mientras estábamos haciendo este ejercicio, mi aliado del distrito escolar me estaba mandando mensajes de texto diciéndome, esto ya lo había oído yo 10 veces, tenemos que avanzar a
siguiente actividad, no hay necesidad. Yo le decía, mira, yo sé que tú lo has oído, pero ahora mismo lo importante es que yo me gane la confianza de ellos. Y ellos esto a mí no me lo han dicho en sus propias palabras. Entonces, era muy importante generar esa confianza conmigo como facilitador. Ahora, si deciden utilizar este método, recuerden ir en orden, ¿no? Primero las rosas, luego las espinas, luego los capullos. Darle espacio y tiempo a cada uno de esos. Dejar que la gente esté lista para continuar y no presionarlos a continuar si no están listos. Y es muy importante mantener el orden porque así se empieza y se termina en una nota positiva. Es como que las espinas es el sándwich en medio de las rosas y los capullos. Y así no revolver, estar saltando entre rosas y espinas o entre capullos y rosas porque pierde el valor, ¿no? Y se confunde la conversación. Ok, esto me lleva a la lección número 3. Me voy a quedar aquí con este ejemplo de las rosas, las espinas y los capullos. Y es que todo lo que ellos decían, yo lo iba capturando en vivo en un tablero de Miro mientras yo les estaba compartiendo pantalla. Así, yo podía validar lo que yo estaba capturando, asegurarme de que reflejaba lo que ellos decían y que no era simple mi interpretación de sus palabras. Y de paso, ellos podían ir reaccionando a lo que decían otras personas. Se dan cuenta que aquí hay algunas líneas que empiezan a unir unas notas con otras. ¿Ok? Entonces, a la final, ellos se sentían como que alguien los estaba escuchando, hay validación de sus ideas, de sus palabras, porque se están capturando y no simplemente son palabras que se dicen y se olvidan y se les lleva el viento. Entonces, esta regla para mí como facilitador es clave, visualizar la conversación en tiempo real. Y si quieren pongan aquí el enlace de Miro para que la gente que no haya utilizado Miro lo pueda chequear. Ok. Como mencioné, al principio de esta llamada solo habíamos 4 personas. Entonces, uno de los propósitos de esa llamada inicial era empezar a crear un equipo de diseño con representación equitativa. Así que una de las actividades que también hicimos durante esa primera llamada fue un mapeo de actores basado en cómo era la toma de decisiones en ese momento respecto al tema de la educación pública en la comunidad. Entonces, aquí lo que hicimos fue utilizar la influencia, ¿no? Como el eje horizontal y quién es más o menos impactado por la toma de decisiones como eje vertical. El propósito de este ejercicio era, primero, reconocer un desbalance, ¿no? El desbalance que existe aquí en el poder en la toma de decisiones. Y segundo, reconocer la necesidad de darle el poder o más poder de toma de decisiones a las personas que están más impactadas por esas decisiones, ¿no? Es decir, no darle a la gente influyente, pero que no es impactada por las decisiones, la mayoría del poder de toma de decisiones. Gracias a este ejercicio empezamos a identificar gente clave y a tener más y más representación de la comunidad en el proceso. Ahora, obviamente, con más participantes se empezó a volver más difícil mantener el enfoque durante nuestras sesiones. Y estas eran sesiones virtuales, porque estamos hablando durante la pandemia. Entonces, yo noté que caíamos en un ciclo en el que días antes de una de nuestras sesiones grupales, nosotros mandábamos una agenda por email, les pedíamos que nos mandaran puntos para añadir a la agenda, nadie mandaba nada. Llegaba el día de la sesión, se revisaba la agenda con ellos al principio de la sesión, empezábamos el primer ejercicio y alguien decía, yo no sé si esto tenga algo que ver con lo que estamos haciendo, pero, y boom, se descarrilaba la conversación. Nos íbamos en una dirección completamente distinta de la cual yo no tenía ni idea iba a pasar. Así que en una de esas sesiones la inicié con un ejercicio en el que acordamos normas de participación. Y en cada sesión después de eso, las revisábamos al principio de la sesión para que la gente las tuviera en cuenta y porque había gente que se iba incorporando al proceso. Entonces, para que ellos también las reconocieran. Como facilitador, una vez acordamos estas normas, yo les pedí permiso para llamarles la atención cada vez que alguien violaba alguna de estas normas y les di permiso a ellos también para que intervinieran si veían que alguien las estaba violando. El cambio fue increíble. La participación se volvió mucho más enfocada, mucho más respetuosa, mucho más efectiva. Al final de esa primera sesión en la que acordamos las normas de participación, me empezaron a llegar mensajes de texto de gente agradeciéndome por hacer esto. Yo no me había dado cuenta
tanto estaban sintiendo esa presión otros participantes. Había gente diciéndome que iban a incorporar este ejercicio con otros grupos de trabajo a los que ellos pertenecían. Los representantes de la comunidad empezaron a llamarme por teléfono, por fuera de las sesiones grupales, para hacerme las preguntas que se estaban guardando hasta el día de la sesión y que no eran parte de la agenda, o para proponer temas para incluir en la agenda y ver cómo los íbamos a incluir. Entonces se volvió mucho más colaborativa la creación de esas agendas, ¿no? La sexta lección que les quiero compartir, y esta es como facilitador, es que tengo que adaptarme a mi audiencia. Este es el proceso, como lo íbamos creando en Miro, el proceso de selección de las escuelas que iban a pasar por esa transformación para volverse academias de STEM. Mi tendencia, yo como pensador, es planear a largo plazo. Entonces, cuando decidimos que una de las cosas que teníamos que hacer era crear un proceso, digamos, mi meta desde el principio era diseñar el proceso entero, ¿no? Y los detalles específicos de cada paso. ¿Ok? Sin embargo, la mayoría de los participantes querían solamente enfocarse en el paso en el que estábamos actualmente. Entonces, dedicarle su atención a lo que tenemos enfrente y a ejecutarlo bien. Entonces, finalmente, convenimos entre todos que sí, que nos íbamos a enfocar en el paso actual, pero que era importante tener claro, por lo menos, qué había que estar preparando ahora para el siguiente paso y para el paso después de eso. Porque lo que estaba pasando al enfocarnos en el paso de ahora es que lo terminábamos y llegábamos al siguiente paso y no estaba nada listo para ejecutar ese paso. Entonces, nos tomaba más tiempo crear materiales o convenir qué era que había que hacer en ese paso. ¿Ok? Así, no, al llegar a ese acuerdo, yo no les ponía presión para que diseñáramos todo el proceso, pero ellos tampoco nos mantenían anclados simplemente en estar enfocados en lo que estamos haciendo ahora mismo. La siguiente lección es ser claros con los participantes en el proceso en cuál es el objetivo de participación y cuál es el formato, cómo les estamos pidiendo que participen en cada actividad, no en el proceso entero, sino en cada actividad. Es decir, en procesos de participación pública es común pensar que la participación pública es un sí o un no. Sí participas o no participas. Y que el sí significa consenso, ¿no? Que todo es deliberación, todo es entre todos decidimos, ¿no? Pero la realidad es que la participación pública es un espectro, no es un sí o un no, no es binario. Es decir, yo te puedo hacer partícipe de un proceso simplemente manteniéndote informado de lo que está pasando en ese proceso. O yo te puedo pedir tu opinión en algo, te puedo pedir tu retroalimentación sin comprometerme contigo a que voy a incorporar todo lo que me estás diciendo, porque al final de cuentas yo soy el autor de lo que se está creando. Entonces, en cada actividad en la que queríamos involucrar a la comunidad, era importante hacerles saber dónde, dentro de este espectro, ¿no?, queríamos su participación. Y lo que nos dimos cuenta es que ellos apreciaban esa sinceridad. Decían, ok, ya sé qué es lo que quieres hacer conmigo y está siendo honesto, ¿no? Porque estaban muy acostumbrados a que sentían que el gobierno les mentía, ¿no? Que decían, queremos sus opiniones o queremos que nos ayuden a co-crear esto, cuando en realidad les estaban presentando algo que ya estaba totalmente finalizado. ¿Ok? Entonces, era muy claro dónde les estábamos pidiendo sus insumos para que el distrito fuera y tomara una decisión versus dónde queríamos co-crear algo con ellos, ¿no? Colaborar con ellos en la creación de algo. Ok, y nuestra octava y última lección es que es imprescindible usar datos y minimizar las batallas de opiniones entre aquellos participantes que todos los conocemos, que son los que tienden a dominar la conversación. Como les dije, ¿no? El objetivo de este proceso era escoger 2 escuelas que iban a pasar por este proceso de transformación para hacerse academias STEM. Entonces tuvimos que definir un marco para la toma de esa decisión. Es una decisión muy importante. Para cuando llegamos a este momento en el proceso, había más de 30 participantes en el equipo. La mayoría eran gente de la comunidad que estaba interesada en el proceso. Así que lo primero que tuvimos que hacer aquí fue decidir con todas esas 30 personas o 30 y pico de personas, si todos ellos iban a ser partícipes de la toma de decisión o si este rol
sería delegado a un subgrupo. ¿Ok? Y el acuerdo al que llegamos conjuntamente fue crear un equipo de 16 personas, la mitad de la comunidad, la otra mitad del distrito escolar. Segundo, creamos esta tabla de puntuación que nos permitió consolidar datos de diferentes fuentes. Es decir, teníamos información, pero estaba en diferentes partes y aquí la pudimos poner en un solo sitio. Lo que ven arriba, como que los dos primeros líneas que tienen resultados, las líneas con casillas verdes y rosadas, es resultados agregados de puntajes que el equipo de revisión, esas 16 personas, dio a las propuestas enviadas por cada uno de los colegios que pidió ser considerados para este proceso de transformación. Entonces, seis colegios o 6 escuelas mandan sus propuestas y esas dos primeras líneas son el agregado de qué tal estuvo la respuesta entre esas 16 personas en el equipo de revisión. ¿Ok? La siguiente línea, la que dice Facility Condition Index, es datos recopilados por el distrito respecto al estado actual de la planta física de cada uno de estos colegios. Bueno, aquí todo es verde, así que todo está bien. Pero si en alguno de estos ese número era 33% o mayor, eso quiere decir que el colegio está en muy mala condición física para hacer una inversión en esa planta, que es más barato construir un colegio nuevo, básicamente. Pero como pueden ver aquí, ese no es el caso. Y la última línea que ven ahí, de nuevo con casillas verdes y rosadas, representa los resultados de una encuesta que hicimos con los empleados de cada uno de estos colegios, empleados todos, no solo los profesores, hasta la gente que hace el aseo, para determinar su apoyo y su compromiso con esa propuesta de transformación. Porque queríamos asegurarnos de que están en una propuesta de la que solo el rector o la rectora del colegio se estaba enamorando. ¿Ok? Ahora, verán que en la parte de abajo hay un par de líneas azules, pero no hay resultados. Esto es porque nosotros teníamos acceso a otros datos recopilados por el distrito, pero ese equipo de revisión, esas 16 personas, acordaron que estos datos no deberían ser relevantes a su proceso de selección. Entonces es muy importante también recordar que simplemente porque tenemos acceso a cierto tipo de datos o cierta información, no quiere decir que esa información tenga que ser parte de nuestro proceso de selección. Y eso fue importantísimo aquí también y lo escondimos, ¿no? Estaba ahí disponible si lo necesitábamos, pero al final no. Al tener ya esta información recopilada, la conversación, ¿no? Que llevó a la selección de las escuelas que iban a ser invitadas a hacer la transformación fue mucho más objetiva, fue mucho más clara y fue mucho más aterrizada. No fue una batalla de opiniones personales y de un par de personas dominando la conversación. Una última lección que les quiero compartir ahora que estoy aquí es tener cuidado con no compartir datos prematuramente. No compartir datos prematuramente. Fue un error que nosotros cometimos. Es decir, nosotros, como ya teníamos acceso a los datos que nos dio el distrito con respecto al estado actual de la infraestructura, como nosotros recibimos la encuesta de los empleados respecto a qué tanto apoyan ellos el cambio, pues nosotros, en el espíritu de transparencia, íbamos compartiendo esa información con la gente que estaba revisando las propuestas. Y algunos de ellos expresaron que estos resultados que nosotros ya habíamos compartido con ellos pueden haber sesgado los puntajes que algunos de ellos le dieron a algunas de las escuelas. Es decir, si yo veo que aquí la escuela número 2, solo el 53% de los empleados están de acuerdo con el proceso, empiezo a decir, bueno, entonces no le voy a dar un buen puntaje a esa escuela porque yo creo que no van a ganar, en vez de enfocarse en solo revisar lo que ellos supuestamente tenían que revisar y no empezar como de alguna manera a manipular esos resultados, ¿no? Entonces, al final dijeron que no, pues sí, que no había afectado el resultado final, pero era más como un consejo a futuro. Ok, y bueno, esa es mi presentación. De nuevo, muchísimas gracias al equipo de Ivo por crear este espacio tan maravilloso para compartir métodos, herramientas e ideas, y a todos los aquí presentes por sintonizarse. Así que quedo aquí ya a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. Súper, Rubén, muchísimas gracias. Siento que fue, bueno, acabamos de culminar el tercer bloque de kilómetros recorridos y creo que es súper valioso destacar que
este bloque de casos y de experiencias se enfocaba muchísimo en la importancia de mediar la participación con quien queremos trabajar a través de diferentes herramientas, como lo mostraban en los casos de futuros, como Feeling utilizaba herramientas, y para ustedes la facilitación fue clave, porque tenían que trabajar con la comunidad, pero tenían que encontrar esos momentos de sintonía y poder alinearse en la forma en que ustedes mediaban estos espacios. Quisiera preguntarte, ¿cuáles crees que pueden ser las claves para una buena facilitación en general? ¿O qué fue clave para ustedes para esos espacios de facilitación? Yo voy a volver a un par de cosas que dije al principio. Lo primero es, el facilitador o la facilitadora se tiene que ganar la confianza de toda la gente que está participando. Es decir, nosotros empezamos con los líderes comunitarios porque para nosotros, ellos fueron el puente a la comunidad. Yo creo que es muy fácil enfocarnos tanto en el proceso que no nos enfocamos tanto en los participantes de ese proceso. Entonces, la confianza, que es el título de la presentación, es imprescindible. Y la otra lección que les compartí es visualizar la conversación, que la gente sienta que de verdad estás reconociendo lo que están diciendo, le estás dando validez al capturarlo. Es decir, nosotros cada vez que volvíamos al tablero de Miro, las conversaciones estaban ahí plasmadas y que como facilitador pudiéramos recordar, tú dijiste algo hace 10 minutos que me recuerda a lo que estamos hablando ahora, ¿no? Es unir esos cabos porque la gente se da cuenta de que de verdad los estás escuchando, no simplemente estás tratando como de mover el proceso independientemente de su intervención. Perfecto, muchísimas gracias, Juanfe. ¿Qué preguntas tienes? Yo lo que veo de este caso que me gusta mucho, pues es el tema de la confianza como un no negociable, por decirlo así, para en realidad poder tener respuestas o datos adecuados por parte de la ciudadanía, ¿no? Que pueden llegar a estar sesgados. Tiene que ver mucho con la toma de decisiones. ¿Cómo mediar esto que tú hiciste con los tiempos de la administración pública, con lo que tú decías que te decían, oiga, ya lo hicimos, yo decía, tengo que recuperar la confianza de la gente? ¿Cómo lidiar procesos tan estructurados, pero tan colaborativos, tan buenos como este, con una administración que no da pie para esto y que tiene, digamos, unos sesgos políticos muy fuertes? Esa es una pregunta clave, clavísima. Yo algo que no mencioné en el contexto es que en el espacio de 2 o 3 años, desde que empezamos este trabajo, salió el líder que estaba a cargo o la líder que estaba a cargo del distrito escolar, no tuvieron una persona a cargo, salieron una cantidad entonces de otros líderes, llegaron otros. Una cosa importante aquí es la apertura del nuevo colegio, digamos, no, la transformación de los colegios es la maratón, ¿no? Eso se va a tomar años. Hay que pasar por un proceso de aprobación de fondos, de aprobación de creación del currículo, de creación de alianzas. Pero yo nunca he corrido un maratón, pero mis amigos que corren maratones me dicen que es importante tener como esas metas intermedias, ¿no? No simplemente pensar en las 26 millas. Entonces, la selección de estos colegios era nuestra meta a corto plazo. Ese fue un proceso de 3 meses, de 4 meses, no fue un proceso de años. La siguiente meta era la aprobación de los fondos. ¿Ok? Entonces, tener muy claro cuál es la meta intermedia, si estoy hablando de un proceso a largo plazo, que quiero cumplir, porque la gente ve eso como progreso. Si no, van a pensar, aquí no vamos a terminar nunca esto. Súper, muchas gracias. ¿No tienen más preguntas? No, todo estuvo súper No, claro. no tenemos más preguntas, pero me gustó mucho cómo contaste toda una historia de un proceso con tanta pasión, de la dedicación que tuviste, y te agradecemos muchísimo, y creo que la gente que nos está viendo se va a dar muy buen recuerdo de cómo se puede aplicar, digamos, esta metodología, especialmente la herramienta que nos contaste de rosas, espinas y capullos. Muchas gracias. A ustedes. Muchísimas gracias, Rubén. Bueno. ¡Chao!